5 civiles, incluidos 2 menores de edad de 2 y de 9 años, han perdido la vida. Aparte, 151 personas resultaron heridos en un devastador ataque que lanzó Ucrania sobre una playa en la ciudad rusa de Sebastopol, esto en Crimea. Este ataque perpetuado con misiles estadounidenses ATAC, equipados con municiones de racimo, por cierto, fue una muestra escalofriante de la crueldad del conflicto cuando cobra víctimas civiles. Las fuerzas ucranianas apuntaron directamente a la infraestructura civil y con esto se marcó una gran diferencia ya en un día marcado de tragedia, en una ciudad que hasta ahora había sentido solamente digamos el transcurso de la vida normal y ahora se vive el peso de la guerra de una manera intermitente. ¿Quién es realmente responsable por este acto? Pues podría llamarse terrorista. ¿Ucrania u Occidente? Fue un ataque a una playa en un día, por cierto, vacacional, en un día feriado. La situación en la zona se reporta como muy grave. Equipos médicos de emergencia han sido ya enviados al lugar. Algunas personas ya han sido trasladadas al hospital, han recibido ayuda necesaria. El gobernador Mikhail Ravsonae ha asegurado que todas las fuerzas están ya movilizadas y según el Ministerio de Salud de Rusia, que ya emitió informes, ha dicho que 151 personas resultaron formalmente heridas, 82 han sido hospitalizadas, de las cuales 27 son niños. 5 de estos niños están hospitalizados y 2 ya lamentablemente perdieron la vida. Este ataque tuvo lugar durante una fiesta cristiana ortodoxa. Es para Rusia, este es un día sagrado, es el Día de la Trinidad. Y la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha calificado ya este crimen como un crimen ritual. Ha dicho que el régimen de Kiev atacó deliberadamente estas reuniones masivas de personas por odio y para sembrar el pánico. Kiev, según las palabras de Zakharova, está utilizando estos ataques para maximizar la destrucción de la población civil rusa y de la infraestructura. Y como resultado de esta atrocidad, el lunes 24 de junio fue declarado día de luto ya en Sebastopol. Toda la ciudad, toda la península de Crimea. El presidente ruso Vladimir Putin expresó ya sus condolencias durante una conversación telefónica con el gobernador Rasposae y este ataque no es solamente un hecho aislado. Yo creo que esto es parte de lo más preocupante porque ya es un patrón. Las provincias rusas, si lo analizamos así, limítrofes con Ucrania, como por ejemplo, y lo habíamos anunciado aquí, cada vez que ocurre esto, Belgorod, Briansk, Kursk, Voronezh, la península de Crimea ahora, están denunciando regularmente el impacto de estos proyectiles en zonas civiles, incursiones de drones, otro tipo de ataques. Ahora estos misiles ATAC-MS, que es un ataque terrible porque además incluía bombas de racimo y esto está forzando a la población civil a buscar refugio en otros lugares y ya hay reacciones. El Ministerio de Defensa ruso acusa a Estados Unidos de ser igualmente responsable por este ataque. Ha dicho que las misiones de vuelo de los misiles ATAC-MS son realizadas por especialistas estadounidenses sobre la base de datos de reconocimiento de satélites estadounidenses. Es una acusación seria, porque si pensamos por un momento lo que esto implica, lo que nos está diciendo es que la tecnología y el conocimiento que hay detrás de estos misiles no son exclusivamente de uso ucraniano, sino que hasta cierto punto Estados Unidos, según Rusia, estaría involucrado directamente en estos ataques. Por eso la pregunta es cómo está afectando esto la percepción global del conflicto, pero también cuáles van a ser las reacciones de Rusia después de esto. Las advertencias que ya se habían hecho, por cierto, de los riesgos, porque esto se dijo muchas veces que esto podía pasar, los riesgos de darle estos misiles de largo alcance a Ucrania, los ATAC-MS, y que no se usaran responsablemente solamente en las zonas de conflicto, sino que se usaran como un arma de odio para atacar a la población civil, a objetivos no militares, es decir, ataques terroristas propiamente hablando, pues no son acusaciones nuevas. De hecho, desde que se comenzó a discutir esta posibilidad, cuando todavía no se concretaba de que se enviaran estas armas tan avanzadas a Kiev,
que Zelensky había perdido por mucho tiempo, muchos expertos y analistas dijeron que había un peligro inmenso porque estas armas de largo alcance para funcionar necesitan coordenadas y esas coordenadas no las tiene Ucrania. Tienen estos misiles de largo alcance una precisión que los hace extremadamente efectivos y por eso no puede ser obra de un accidente y eso también tiene el riesgo claro de una escalada. El hecho de que Washington haya autorizado a Kiev a que utilice estos misiles contra objetivos en suelo ruso, pues por supuesto que añade cierta complicidad a la acusación que hoy está haciendo el territorio ruso sobre quién podría ser responsable de estos ataques. Aquí vemos, por ejemplo, las consecuencias de esas decisiones de haber autorizado que se usaran estos misiles de largo alcance para atacar suelo ruso. Y no se está usando precisamente para zonas militares. Estos ataques MS no son misiles que se puedan lanzar así nada más. Apúntale para allá, yo creo que detrás del árbol. No, como son misiles de largo alcance, repito, forzosamente para dispararlos necesitas tener coordenadas precisas de hacia dónde va a impactar ese objetivo. Y Ucrania por sí sola no tiene acceso a esas coordenadas, no tiene acceso a ese nivel de inteligencia satelital necesaria para dirigir los ataques. Es aquí entonces donde entra precisamente el papel de terceros países como Estados Unidos, que le proporcionó estos misiles a Ucrania, y que se habla de colaboración técnica basada, se dice, en datos de reconocimiento satelital que son necesarios para poder lanzar esos misiles, obtener las coordenadas de ataque. Y esa cooperación no solamente es un apoyo logístico, es, por supuesto, y ahora sí se está viendo, como una implicación directa en las operaciones militares. Por eso las acusaciones del Ministerio de Defensa ruso son tan delicadas, precisamente porque tienen cierta lógica. Cuando se observa la cadena de eventos, cuando vemos la tecnología involucrada, pues es nada menos que un misil fabricado en Estados Unidos, es un misil estadounidense que necesita coordenadas para poder lanzarse. Cuando vemos todo eso, pues es difícil negar que haya una coordinación estrecha entre Washington y Kiev. Y esto no solamente está amplificando la responsabilidad compartida porque Washington autorizó previamente a que Ucrania hiciera esto, a que pudiera usarlos para ataques en suelo ruso. Y entonces eso está planteando ya estas preguntas de hasta dónde se va a estirar la línea roja antes de que estalle un conflicto global y las acusaciones escalen. No son, por cierto, acusaciones que probablemente se hagan. Son acusaciones inmediatas. Rusia ya está responsabilizando a Washington de estos ataques en Sebastopol. Estamos hablando de un acto que en este momento el Kremlin está catalogando como terrorista, porque dice que fue deliberadamente dirigido contra la población civil y esa es una acusación muy seria, porque en este ataque no fueron objetivos militares los que se afectaron al final del día, fueron niños, fueron familias, 151 personas, pues que su delito fue estar en una playa disfrutando del día soleado. Y este tipo de acciones no solo intensifican el conflicto, sino que también tienen un impacto devastador en la percepción pública y en la moral, por supuesto, de la población afectada, porque pues se ha declarado ya como un día de luto. El hecho de que se utilicen estos misiles tan avanzados con inteligencia de reconocimiento satelital proporcionada por un tercer país para atacar civiles, si esto así sucedió, que es gravísimo tan solo la simple acusación, pues es un punto que podría estar cruzando una línea roja muy delicada a la que pudiera haber consecuencias, respuestas. Es un ataque que nos está mostrando la brutalidad de cómo esta tecnología avanzada puede ser utilizada para causar daño a niños, a familias, a personas en lugares de recreación, no en zonas militares, y por eso se está catalogando así, como un ataque más que militar terrorista que ocurrió a las 12:15 horas de hora de Moscú, y las Fuerzas Armadas de Ucrania pues intentaron, según reportes del otro lado, atacar Sebastopol con 5 misiles ATACMS. Del lado ucraniano se dice que el objetivo no era esa playa, sino que de los 5 misiles que se lanzaron, la defensa antiaérea rusa derribó 4 de ellos, pero que el 5.º misil se desviaría
explotando sobre la ciudad de Sebastopol, justo en esa playa tan concurrida donde había familias, donde había una concentración masiva de ciudadanos rusos. ¿Podemos creer en esa versión? Bueno, pues son accidentes que, si es que esto fue un accidente y no fue deliberado, ya ha causado 151 víctimas. Francamente, cuando vemos cómo se repite el patrón con los ataques anteriores, por ejemplo, en Lugansk, pues vemos que hay mucha similitud y difícilmente podemos creer que esto sea un accidente, porque casi a diario se están reportando estos. Las Fuerzas Armadas ucranianas están intentando atacar objetivos en regiones fronterizas y sobre todo en las regiones centrales de Rusia. Están utilizando drones y otros medios. Es la manera en la que empujan, en la que presionan, pero lamentablemente lo están haciendo en contra de la población civil. Sebastopol y Crimea se han declarado ya en un nivel amarillo de amenaza terrorista, y ahora el uso de estas municiones de racimo, que también es alarmante porque estas armas están diseñadas para explotar y dispersar sus municiones en un área amplia. Entonces, fíjense cómo puede ser un accidente cuando deliberadamente le ponen a los attacks MS bombas de racimo para que no solamente cause un daño dirigido en un objetivo específico, sino en un muy amplia área o en un rango muy amplio en donde había población civil inocente. Eso lo que va a originar es que aumente el potencial de daño y las bajas civiles. Para eso están diseñadas precisamente, para causar un rango de destrucción indiscriminada. Según un informe, de hecho, del Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania estarían utilizando estos misiles tácticos pues apuntando a áreas densamente pobladas y eventos públicos para maximizar el impacto que se causa en la población. En conclusión, pues el ataque en Sebastopol de hace unas horas está marcando el inicio de una nueva etapa del conflicto, en donde ya hay reacciones, en donde Rusia directamente estaría culpando a Washington por haber suministrado este armamento avanzado y porque, dicen, habría cierta complicidad en la autoría de estos hechos, y son acusaciones por demás delicadas, Alba. Sí, sumamente delicadas y también un poco contradictorias, porque si recordamos, esta zona de Sebastopol desde el 2014 supuestamente se unió a Rusia con el famoso referéndum, con este polémico referéndum del 2014. Pero Ucrania no lo reconoce. Ucrania sigue reconociendo esta zona como territorio ucraniano. Entonces, Ucrania está atacando con los mismos misiles ATACMS a su propio territorio y matando a lo que ellos consideran su propia gente, porque no reconoce. Entonces, esa es la parte del conflicto que no entiendo. Si tienes los misiles ATACMS y estás peleando contra Rusia, ¿por qué vas a atacar una parte que tú consideras que es tu territorio, en donde no hay un objetivo militar? Entonces, utiliza mejor esos misiles contra objetivos militares, y si quieres atacar suelo ruso, pues que sea de suelo ruso, no en algo que tú reconoces como suelo ucraniano. Como que no tiene lógica. Porque se juega con ese discurso de, bueno, en sí no es suelo ruso, es suelo ucraniano. Pero eso lo vuelve incluso peor. Lo vuelve incluso, pues al final son bajas civiles. Pero en el discurso, digamos, se vuelve peor. Como por qué esta gente, si habría cierto ánimo de esperanza de reincorporar Crimea a Ucrania, ¿por qué la gente que vive en Crimea desearía regresar a un país que los está bombardeando en un día de playa? Pues no tiene lógica. No tiene lógica. Entonces, si quieres que esa parte se identifique contigo, yo creo que mandarles bombazos pues no es la mejor solución. En nuestra encuesta del día, ¿quién tiene más responsabilidad en el uso de los misiles ATACMS? A, Ucrania; B, Estados Unidos; o C, la OTAN. ¿Ustedes quién creen que tiene más responsabilidad? Pues es que, como dicen en mi pueblo, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Lo que es un hecho, Alba, es que hay una responsabilidad compartida. Sí. Hay una responsabilidad compartida porque se puede decir que se puede culpar de esto, porque yo así lo diría, culpar a Ucrania, pero sería sacar de la ecuación a Occidente, que ha proporcionado este tipo de armamentos sin los candados necesarios
porque claro, al ser armamento de largo alcance necesitan coordenadas, y esas coordenadas, ¿quién se las dio? No se las dio Bielorrusia. No. Se las tuvo que haber dado pues un país occidental. Máxime, muy probablemente, el país que le proporcionó pues esas armas o ese nivel de destrucción, porque justamente ya se había advertido hace unos días, cuando se había autorizado que se utilizaran estos misiles ATACMS para suelo ruso, pues que esto podría pasar. La única duda que queda, y la manera en la que se está defendiendo esto, porque lamentablemente, Alba, si lo vamos a buscar esta noticia en los medios tradicionales, ahí está, escondida hasta el final. Sí. Como Rusia acusa pero están los videos, están las imágenes, están las acusaciones. Del lado ucraniano se dice más bien que se atacó una base militar rusa y que se habría esquivado uno de estos misiles y habría caído accidentalmente en medio de una población de Sebastopol en un día festivo, por ejemplo. La cuestión es, ¿por qué le ponen bombas de racimo a los misiles? Es un misil que ya de por sí es devastador y que tiene una amplia precisión. Es una antítesis, Alba, que a un misil que tiene un alto nivel de precisión le pongas bombas de racimo que no distinguen, que no son precisas, sino que causan el máximo daño posible en la mayor área posible. Eso es lo que está buscando, es la intención de dañar todo lo que esté cerca. Claro, y luego dices, ¿por qué utilizas días festivos para atacar esa zona? Porque ya lo veíamos hace unos días. En la región del Donetsk estaban haciendo un desfile para conmemorar los 10 años del referéndum. Era un desfile de población civil en donde no había soldados y nada, y también los bombardearon. Hoy nuevamente vemos una celebración religiosa y hay otro ataque. Entonces dices, ¿por qué te esperas a días en donde se conglomera la gente, donde se reúne tanta gente? ¿Por qué no atacas en un día que no es feriado y que no se están es igual de malo el ataque, pero ¿por qué buscas cuando hay mucha gente? Porque sabes que vas a infligir mucho más daño. Porque la lógica nos dice, ¿no? A ver, hay una conglomeración de personas y por otro lado pones bombas de racimo que tienen el objetivo de causar el mayor daño posible. Sobre todo, imagínate, en una concentración tan grande de gente, la lógica nos diría, oye, esto fue deliberado. Claro. Sobre todo cuando estás utilizando misiles de alta precisión, que no tan fácilmente se desvió, pero no tenía bombas de racimo. El daño no hubiera sido hubiera sido muy diferente. Por cierto, mira, bueno, eso pensamos nosotros, pero ¿qué piensa la gente que nos está viendo y que está votando en estos momentos? ¿Quién tiene más responsabilidad en el uso de los misiles ATACMS? El 73% piensa que Estados Unidos, que es el país fabricante. El 16% piensa que la OTAN tiene más responsabilidad y el 11% piensa que Ucrania tiene más responsabilidad en esto, Alba. Pues como les digo, como dicen en mi pueblo, tanto peca el que mata la vaca como el que la agarra la pata. Pues el que tuvo la idea y el que la llevó a cabo. Uno de los portaaviones más poderosos de la flota naval estadounidense estuvo bajo ataque, de nuevo, en Medio Oriente, pero esta vez sí dieron en el blanco. Fue un ataque sin precedentes. Hablamos del portaaviones D.D. Eisenhower, que ha sido blanco de múltiples misiles. Lo emboscaron y esto, por supuesto, desató una ola de preocupación sobre la seguridad y la estabilidad de la flota naval estadounidense en la región, porque la magnitud de este ataque es bastante alarmante para Estados Unidos. Hablamos de misiles balísticos, fueron emboscados también con misiles de crucero y han impactado en su estructura. Pusieron en riesgo no solamente a la nave, sino también, por supuesto, a todo el personal militar estadounidense a bordo. No sabemos si hay bajas, no sabemos cuáles son las implicaciones reales que tuvo, pero hay varias señales que nos están mostrando ya la gravedad de estos ataques, que podrían incluso desencadenar una respuesta militar o una escalada significativa en la región, pero que también nos hablan ya de la capacidad precisamente de las fuerzas de misiles hutíes que llevaron a cabo esta operación dirigida contra el portaaviones estadounidenses
Eisenhower en el norte del Mar Rojo. Muchos ataques previos habían reportado a esto, que nos habían dicho que no daban en el blanco, que habían sido esquivados, pero esta vez la historia fue diferente y parece que no hay cómo negarlo. Usaron varios misiles balísticos para esta emboscada, también, repito, misiles de crucero, y fue un movimiento armado que controlaron y nos demostraron que tienen el control ya de gran cantidad del territorio yemení y que impusieron precisamente desde finales del 2023, si ustedes recuerdan, esta prohibición de navegación por el Mar Rojo de todas las embarcaciones que tuvieran destino a puertos israelíes. Esto los hutíes dijeron que era en solidaridad con el pueblo palestino de la Franja de Gaza, y esta prohibición pues ha tensado todavía más esta situación en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos no ha admitido formalmente. Vean esta pista que les voy a mostrar porque aquí está la clave. Informó al Comando Central que el Eisenhower va a ser relevado por el portaaviones Roosevelt. Sacaron un comunicado en donde pues dicen que el Eisenhower ha demostrado ya el compromiso de Estados Unidos con la estabilidad regional y la libertad de navegación protegida en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, y pues es hora de decirle adiós, Alba. ¿Pero por qué razón? Claro, sobre todo, pues, ¿para qué lo llevaste para allá? Para que se despidiera, para que diera su último... Bueno, ahí estaba operando, pero justo cuando los hutíes reivindican este ataque, sale este comunicado, que ustedes lo pueden ver, por supuesto, el comunicado completo del Comando Central, en donde se informa de esta decisión, en donde misteriosamente, pues ya no vamos a ver al Eisenhower y va a ser relevado. Y por supuesto que yo creo que lo que estamos viendo aquí es un indicio muy claro de que los hutíes dieron en el blanco, lograron causar un daño significativo al portaaviones, y aunque las autoridades estadounidenses, repito, no lo estén confirmando oficialmente, ya el hecho de que se esté diciendo que el Theodore Roosevelt va a tomar el lugar del Eisenhower, pues nos está dando la pista de lo que realmente pasó aquí. Porque no lo van a admitir, claro, porque esto no solamente demostraría que los hutíes tienen una capacidad mucho más poderosa de la que nos habían dicho para derribar, para inutilizar a uno de los portaaviones más poderosos de Estados Unidos, de una de las flotas navales más avanzadas del mundo, sino que también pues, nos estaría hablando de la vulnerabilidad de estas naves estadounidenses frente a tácticas asimétricas lanzadas por las fuerzas hutíes. Por eso el Comando Central salió y dijo que el Eisenhower mantenía su compromiso con la seguridad de los marineros, rescatando a todos los que estuvieran en peligro por parte de los hutíes respaldados por Irán, pero eso podría también ser una forma de desviar la atención para no hablar de los daños que le hicieron al portaaviones, porque si el Eisenhower ha sido realmente dañado de manera significativa o permanente, pues esto representaría aceptarlo un golpe estratégico para Estados Unidos, y pues también sería un triunfo simbólico para los hutíes, o mejor dicho para Irán, que está detrás de los hutíes, o mejor dicho para Rusia, que a través de Irán también manda armamento a los hutíes, y a Corea del Norte y a toda esta especie de bloque que parece que se está formando, que es la mano que mece la cuna, y que nos están demostrando que la capacidad para desafiar directamente el poderío militar estadounidense en una región tan clave como el Mar Rojo, pues ha cambiado drásticamente. Hay que ver que el USS Theodore Roosevelt, que es también conocido como el CVN-71, va a entrar ya en el área de responsabilidad después de que finalice un ejercicio programado en la región del Indo-Pacífico, relevando al otro portaaviones, que pues ya casi sería un hecho que fue dañado, y esto va a traer consigo, pues por supuesto, un reemplazo de la fuerza naval que Estados Unidos había desplegado en la región, que se está reflejando de alguna manera en la continua presión que ahora vemos que tienen las fuerzas estadounidenses en una región que está en constante conflicto, pero en donde el equilibrio de poder está cambiando rápidamente. Los hutíes ahora no solamente han logrado dar en el blanco inutilizando al Eisenhower, sino que también pues están reivindicando otros ataques además de este. En las últimas horas
De hecho, también dijeron que atacaron a una docena de embarcaciones comerciales. Se entiende entonces que el Eisenhower habría acudido a la ayuda o al rescate de estas embarcaciones y ahí fue cuando lo emboscaron o lo inutilizaron. Según los hutíes, dicen que estas 10 embarcaciones habrían violado la prohibición de atracar en puertos israelíes y comercializar con Israel, y uno de estos ataques fue dirigido precisamente contra el buque Transworld Navigator en el mar Arábico. Para esto, los hutíes han dicho que utilizaron misiles balísticos y que este buque fue atacado precisamente porque la compañía propietaria habría violado la decisión de prohibir la entrada en los puertos de la Palestina ocupada. Además de esto, los hutíes informaron de 2 operaciones conjuntas con la resistencia islámica iraquí dirigidas contra 5 buques en el puerto de Haifa y también en el mar Mediterráneo. La primera operación tuvo como objetivo, según esto que han reivindicado, 4 buques en el puerto de Haifa, entre ellos 2 cementeros, 2 buques de carga general, que supuestamente también habrían violado la prohibición de haber entrado a puertos palestinos ocupados por Israel. Entonces, estos buques fueron blancos de drones y con esto los hutíes impactaron en el blanco de esto. La segunda operación tuvo como objetivo el buque Shorton Express, precisamente en el mar Mediterráneo. También varios drones. Las 2 operaciones las reivindicaron los hutíes como exitosas, entre ellos también la operación que inutilizaría o habría dado en el blanco del poderosísimo portaavión Eisenhower de la flota naval estadounidense, y dijeron que iban a seguir llevando a cabo este tipo de operaciones militares conjuntas con la resistencia islámica iraquí para apoyar a lo que ellos definen como la defensa del pueblo palestino. Estas operaciones están escalando. No se están, por supuesto, deteniendo. No parece que haya signos de esto. Al contrario, parece que hay una redefinición del equilibrio de poder. Y ahora, el impacto de estos eventos en la estabilidad regional va a dar mucho de qué hablar. Porque aunque no hay, repito, una confirmación de que dieron en el blanco en el Eisenhower, ya es más que evidente que así fue, por el hecho de que ya no va a estar en funciones y es reemplazado. ¿Por qué? Porque habría estado inutilizado. Y en conclusión, estos ataques recientes de los hutíes contra uno de los portaaviones más poderosos del mundo, el Eisenhower, de una de las flotas navales supuestamente más poderosas del mundo, y de otras embarcaciones comerciales, pues nos está mostrando que crecieron los enanos en Medio Oriente. Esos que nos dijeron que eran granjeros, que no tenían esa capacidad para... Justo te iba yo a decir. Pues resulta que sí. Casualmente, los granjeros que solo tenían piedras, con piedras y palos, lograron bajar al Eisenhower. Eso es lo peligroso, ¿no? Que con palos y piedras, porque decían es que son granjeros que no tienen el armamento sofisticado, que no tienen... Mi Sifu los saluda. Por aquí les está... ¡Ay, mi Sifu! ¿Qué pasó? Esos no son modales. Saluda. No son modales. Pero sí, definitivamente, Alba, pues ustedes disculparán porque es aquí sabadito y el sabadito Dominguito. aquí, dominguito, perdón. Dominguito de estar aquí analizando la geopolítica con mi Sifu, que es una experta en la materia, pero que definitivamente, Alba, nos está mostrando precisamente esta realidad en donde, a ver, los hutíes difícilmente están actuando solos. Pero fíjate cómo ha progresado su poder de ataque de una forma muy acelerada. Por ejemplo, esto comenzó, es un conflicto antiquísimo. Pero si lo vemos, precisamente el año pasado lograron su primer objetivo con éxito, que fue esta base militar estadounidense, en donde la explicación que nos habrían dado es que habrían utilizado un dron estadounidense que derribaron, lo reconstruyeron, utilizaron sus piezas, sus tarjetas, se lo regresaron de vuelta a Estados Unidos, a la base militar, pensaron, el sistema de reconocimiento lo identificó como un dron amigo, pues sí, como parte de la flota estadounidense, y dio en el blanco. Pero esto, Alba, esto no es un golpe de suerte. No. Ya... Como que van muchos golpes de suerte para supuestamente un grupo terrorista, como lo denomina la Casa Blanca,
Como que Pues acuérdate que Biden le había quitado la denominación. Ay, sí es cierto. Pero luego se la regresó Luego se arrepintió. Luego se la regresó porque se arrepintió. Pero dice, son muchos golpes de suerte para un grupo terrorista que no tiene tecnología, que no tiene armas sofisticadas, que no tiene nada. Son muchos golpes de suerte. Y luego también son muchos golpes a un buque como es el Eisenhower. Pero dice, como decía un amigo aquí, se me fue tu comentario, amigo, pero decía, pero es que a Estados Unidos le están haciendo lo mismo que le hizo Rusia. O sea, si a Estados Unidos no le gusta que Rusia le pase un buque en aguas internacionales, pero muy cerquita de las costas de Florida, porque él se va a meter como autonombrado policía del mundo a donde no lo están pidiendo. Sí, pero fíjate, Alba, hace que 2 semanas hablábamos de este ataque al destructor USS Mason, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que los hutíes se habían reivindicado en ese momento, que habían logrado atacar con éxito al destructor USS Mason también aquí en el Mar Rojo. El Comando Central lo negó. Prácticamente dije, no hombre, ¿cómo creen que esos granjeros van a poder atacar con eso que tienen? Ellos habían dicho que habían dado en el blanco. Nadie les creyó. Nadie les creyó. Había algunas notas del mundo árabe que estaban confirmando supuestamente esto. Lo habíamos dado como una negación. Pero ahora ya cuando vemos esto nos hace dudar de que tal vez este no es el primer ataque exitoso que han logrado hacer a la flota naval estadounidense. Es decir, sí que están poniendo en jaque al despliegue naval estadounidense en la región. Y nos hace pensar quién está realmente detrás de los hutíes, porque solos no podrían lograr esto. No, sobre todo cuando hay que ser honestos. Estados Unidos no es algo nuevo, no es una novedad, que no es muy bienvenido en la zona, que ha pisado muchos callos por allá y por supuesto hay mucha gente que no los quiere. Hay mucha gente que sí, pero también hay mucha gente que no. Y entre ese grupo de mucha gente que no los quiere están los hutíes. Sí. Tienen relaciones muy ásperas. Están los hutíes y yo creo que la manera de mediar con los hutíes no es llevando el Eisenhower, no es llevando tus portaaviones más. Hay otras maneras de mediar la situación y no lo estás haciendo. Una de sus demandas es que baje el problema en Gaza. Ellos están a favor de Palestina. Y por supuesto te van a atacar cuando ellos saben que tú le estás proporcionando bombas que está utilizando Israel contra el pueblo de Palestina. Ahora, va a haber represalias. Ya está más que probado, Alba, que meterse en el Mar Rojo en estos momentos es meterse en una emboscada. Tienen en este momento el control precisamente de la zona los hutíes y todas las fuerzas afines a los hutíes desde Irak, por supuesto Siria, fuerzas en Irak también, etcétera. Pues es su región, es su zona. La encuesta, por cierto, de este tema, ¿debería Estados Unidos reforzar su presencia militar en el Mar Rojo? Sí, absolutamente, ¿no? ¿Debería retirarse o solo mediante negociación? Pues vamos a ver qué sucede después de esto. Bueno, de entrada hay un relevo. Ya el Comando Central ha anunciado que, aunque no reconoce el daño, por misteriosas razones, el Eisenhower se repliega de la zona, todos asumimos que dañado, y llega a cubrirlo, por supuesto, en su lugar otra flota naval estadounidense. Claro. Y luego dices, pues, ¿cómo? Porque lo retiran. Y luego, pues, si los hutíes no tenían tanto armamento, porque está sonando muy fuerte los rumores que los hutíes ya tienen misiles hipersónicos. Y recuerden que cuando el río suena, es porque agua trae. Entonces, sí, porque se los habría dado Irán y Rusia. Exacto. Y tendría lógica, porque si no, de lo contrario, ¿cómo te explicas? ¿Cómo hacen tanto daño? ¿Sí? Exacto. ¿Cómo es que hacen tanto daño? Porque hace como un mes aproximadamente, si no es que un poquito más, salió la nota de que ya le habían pegado a un portaaviones estadounidense y salieron a decir que no. Luego te acuerdas que salió la Armada de Reino Unido y que utilizaron 2 misiles para derribar un dron. Que uno lo fallaron y que con el otro sí acertaron. Sí. Pero el dron no era de los hutíes, era un dron estadounidense. ¿Te acuerdas que también que dijimos, no, pues qué comunicación tienen si entre ellos están bajando los drones? Entonces era un dron estadounidense que lo había mandado pues para vigilar la zona. Lo vieron los de Reino Unido y pues lo bajaron. No hay coordinación en la zona entre los aliados. Pero lo que sí hay es que los hutíes tienen en jaque no solo a Estados Unidos, también tienen en jaque a Reino Unido y a otras naciones que están disque ahí
para tratar de proteger los barcos que pasan con sus banderas porque son para los hutíes considerados barcos enemigos. Ahora, en teoría podríamos decir, pero ¿cómo es posible que Reino Unido, esta famosa coalición que Biden había hecho para la liberación del Mar Rojo, pues no parece que esté funcionando? Necesita protección, su protección precisamente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues precisamente que hay una redefinición de un equilibrio de poder en donde ya no estamos hablando solamente de los hutíes, sino de todo un eje que está detrás y por el otro lado también todo un eje que está atacando a los hutíes. Es decir, es una guerra proxy, ya que no nos quede duda que lo que estamos viendo en el Mar Rojo es una guerra proxy y Occidente tiene demasiados frentes abiertos al mismo tiempo. Entonces, como dicen en mi rancho, Alba, en este momento ya no saben cuál voltear primero, si las tostadas o las quemadas, porque tienen el conflicto del Mar Rojo, tienen el conflicto, por supuesto, de Israel, tienen el conflicto de Ucrania, tienen una escalada, por supuesto, en Taiwán. Ya no saben cuál voltear, las tostadas o las quemadas. Por cierto, Alba, ¿qué opina la gente? ¿Debería Estados Unidos reforzar su presencia militar en el Mar Rojo? El 67% cree que no, que deberían retirarse. El 21% cree que absolutamente sí, deberían de reforzarlo. Y el 12% que debería de haber una mediación en el asunto. Muchas gracias a todos los que participan con nosotros en nuestros podcasts. Gracias a todos nuestros amigos. Amigos, muchas gracias, por cierto, por unirse a nuestros podcasts de hoy domingo y nos vemos mañana lunes con más información. Hasta luego. Mañana.